digamos, cuando no hay una comprensión real de esto, ¿sí? Así que hoy quiero hablarles acerca de este tema, y este tema es el amor, ¿sí? Y cuando uno piensa en el amor, uno fácilmente puede darse cuenta de que cada persona tiene su propio concepto de lo que es el amor. Cuando usted busca definiciones, de hecho, en cada lugar que busque va a encontrar una definición distinta, aparentemente, ¿sí? Para algunos, el amor es algo pasional, que tiene que ver sobre todo con las parejas, más que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Para otros, el amor es ese aprecio que una madre siente por sus hijos, por ejemplo. Pero hay otros que piensan que el amor ha evolucionado y que está por encima incluso de lo que puede ser correcto y de lo que no. No sé si ustedes se fijaron en el final del Mundial, el entretiempo que hubo. Aparecieron varios artistas, cantaron, y luego hicieron una toma en algún momento, como desde un dron, donde captaban toda la cancha, y resulta que estaba un diseño donde aparecía el planeta Tierra, y decía love, la palabra amor en inglés, atravesando el planeta, y todo estaba pintado con los colores del arco iris. ¿Sí se fijaron? Nosotros estábamos viendo algunos en la casa de Javier y de una la catamos. Epa, mire. Porque sí hay un grupo de personas hoy en día que se encarga mucho, se ha encargado de tratar de hacerle ver a la gente de que el amor ha evolucionado y que ahora trasciende más allá de lo tradicional, de lo que puede ser correcto o no, ¿sí? Y que se puede manifestar ya de muchas maneras. No digo que todo el mundo piense de la misma forma, ¿sí? No estoy diciendo eso. Hay mucha gente que no creen en Jesucristo, pero que pueden pensar distinto a lo que yo acabo de mencionar, ¿sí? Que pueden decir, epa, eso no está bien, ¿verdad? Las cosas que se ven hoy en día. Y sin embargo habrán otros que dirán, que son como más neutros y dirán, ah, bueno, pues cada quien ama como bien le parece, ¿sí? Pero la palabra dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Y esto nos involucra a nosotros los creyentes. Así que esto nos debe entonces hacer preguntarnos cuál es el concepto que tenemos acerca del amor, de lo que es realmente amar, ¿verdad? O más aún, ¿será que lo que creemos, los que creemos en Cristo, ¿verdad? Tenemos un concepto distinto al de Dios de lo que es amar? Es algo que es bueno poder preguntárselo, porque estamos rodeados de esto que el mundo nos ha enseñado, ¿sí? Yo quiero comenzar dando o mencionando algunos conceptos que uno puede hallar en el mundo cuando trata de definir lo que es el amor, ¿sí? Voy a recurrir, de hecho, a 4 conceptos distintos. Ninguno fue tomado de la inteligencia artificial, por si acaso. A mí cuando estudio no me gusta irme a la inteligencia artificial porque sé que miente, ¿sí? Y más aún cuando se trata de la palabra. Pero lo busqué en diccionarios, hay unos sitios web que se encargan de conceptualizar las palabras, como que crear un concepto de las palabras, ¿sí? Entonces, de descubrir etimológicamente de dónde vienen y estudiar sus vertientes. Bueno, de uno de esos sitios web también saqué estos conceptos y, de hecho, desde los expertos, los psicólogos. Así que el primer concepto dice así, dice que el amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Voy a repetirlo. El primer concepto dice que el amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Entonces, basado en eso, el concepto nos hace entender que si yo tengo sentimientos bonitos hacia alguien, yo lo amo. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Aparte de eso, yo pudiera decir
que si a mí me fascinan los chocolates y los compro cada vez que puedo y me los como, yo puedo decir acorde al concepto, que amo los chocolates porque siento una inclinación hacia ellos. ¿Verdad? ¿Se entiende? Bien. El segundo concepto dice que el amor es un sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ya este segundo concepto restringe el amor a seres vivos, a otros seres, ¿sí? Ya no a lo material como en lo anterior pudimos aplicarlo. Esta segunda definición indica que amar es desarrollar una inclinación hacia otro ser basado en un sentimiento intenso que es provocado por la necesidad propia. En este sentido, si yo vivo solo y me siento solo y para cubrir esa sensación me voy y me compro un gato, ¿verdad? Y ese gato yo lo apapacho, lo mimo y le compro la mejor gatarina y la mejor camita y las mejores cosas. Entonces, conforme a este concepto que acabo de mencionar, yo estoy amando al gato. ¿Por qué? Porque sintiéndome solo en la necesidad, busco cubrir esa necesidad con algún otro ser vivo, ¿verdad? Y desarrollo un afecto hacia él. Lo mismo ocurre de repente con las personas que se sienten solas, que no quieren quedarse solas y buscan a otra persona y entonces desarrollan un apego hacia ella. Conforme al concepto, se diría que ya por eso está amándola. ¿Se entiende? Ahora bien, el tercer concepto dice que el amor es un sentimiento de afecto que una persona puede experimentar hacia alguien o algo. Amar implica sentir respeto, conexión y el deseo de acercarse a otros. Así que según esto, si yo siento cosas bonitas por alguien, siento que tenemos afinidad y quiero acercarme a esa persona, podría decir que ya la estoy amando. Y quiero aclarar algo hasta aquí. No estoy queriendo decir que estos conceptos son buenos o son malos, ¿verdad? Ni que son pecado o no lo son. Solo trato de mostrar un análisis de cómo el mundo ve el amor. ¿Ok? Y la última definición es dada desde el punto de vista psicológico y dice así: desde la psicología, el amor se entiende como un estado afectivo, con procesos biológicos, cognitivos y conductuales que favorecen que el vínculo crezca con el tiempo. Es una construcción relacional que surge a partir de experiencias compartidas y que impulsa el deseo de conexión y permanencia. Si yo presto atención a esto, lo que está diciendo entonces es que el amor precisamente es un sentimiento, ¿verdad? Porque es un estado afectivo, es lo mismo, que de alguna manera impulsado por procesos químicos que se dan en el cuerpo, por razonamientos y pensamientos y por ciertas conductas que son mutuas, ¿verdad? O sea, no solo yo, sino que la otra persona, al ser amado, lo manifiesta. Entonces yo desarrollo un vínculo con esa persona. ¿Se entiende? Y si ustedes se fijan, el concepto de amar se puede volver realmente muy amplio, puesto que puede ser aplicado a personas, sí, pero también a animales, a objetos, a oficios, a actividades, etc. ¿Sí? Y hoy quiero enfocarme principalmente en el amor a otras personas. En el amor a otras personas. Y en estos 4 conceptos que acabo de mencionar, de ellos quiero tomar 2 cosas que me parecen resaltantes, ¿sí? La primera de ellas es que de los 4 conceptos, 3 establecen de que para que haya amor, tiene que ser recíproco, ¿sí? Partiendo de esto, si yo amo a alguien, pero ese alguien no me ama a mí, entonces puede que no sea amor realmente. Digo puede, ¿por qué? Porque había otro concepto que si no dice nada, ni sí ni no, ¿sí? Ahora bien, la segunda cosa que quiero mencionar
que me llama la atención y que esa sí es más definitoria, en el aspecto secular de lo que vendría a ser el amor, es que los 4 conceptos de alguna manera están de acuerdo en que el amor es un sentimiento. ¿Sí se dieron cuenta? En cada una de las definiciones se mencionaba que el amor es un sentimiento. Y piénsenlo, acorde a esto, mi estado emocional entonces puede definir si yo amo a alguien o no, basado en lo que siento. ¿Sí? Si ustedes prestan atención a los conceptos, están dando libertad a entender eso. Porque dicen que el amor es un sentimiento. Ahora bien, piensen ustedes. Un hombre que empieza un amorío con una mujer que no es su esposa, ¿sí? Él tiene sentimientos bonitos hacia ella, ¿verdad? Si yo voy a los conceptos, yo podría decir, bueno, él la ama, porque tiene sentimientos bonitos hacia ella. Y resulta que de repente ella tiene sentimientos bonitos hacia él. Entonces yo pudiera decir, entonces ella lo ama, el amor de ellos es recíproco, lo que hay entre ellos es amor. Y usted podría decir, pero no, Juan, creo que eso no está bien, y yo podría decirle sí, pero es que conforme al concepto, si hay un sentimiento, una inclinación, un apego desarrollado hacia la otra persona, se supone, acorde a los conceptos, que eso es amor. Y cualquiera puede alegar que está destruyendo su matrimonio, que él se está olvidando de su esposa y rompiendo el compromiso que tiene con ella, que ella está irrumpiendo en un matrimonio y destruyéndolo. Sí, es la verdad, pero estoy hablando de los conceptos seculares, lo que ellos dicen. Vamos a un segundo ejemplo. Si yo tengo un mejor amigo, somos panas desde los años de Matusalén, desde que somos niños, ¿verdad? Siempre compartimos, nos las llevamos súper bien y resulta que él un día estafó a alguien y huyendo llegó a mi casa y yo lo defendí a capa y espada y corrí a las personas que lo venían siguiendo. Él va a decir, uy, Juan, usted de verdad sí es un amigo mío, usted sí es mi pana, ¿sí? Usted sí me aprecia, usted sí me apoya en todo. Conforme a los conceptos que acabamos de decir, podría decirse que sí, que yo soy un buen amigo de él y que lo que hay entre nosotros realmente es una amistad porque, digamos, hay afinidad entre nosotros y yo lo defendí. Pero esto es lo que muchas veces debe llevarnos a reflexionar. El amor que estos conceptos expresan, ¿verdad? Al que yo voy a llamar amor del mundo, amor secular, amor humano, no toma en cuenta algo fundamental y es las acciones, ¿verdad? Y cómo éstas repercuten en cada persona. No solo en las dos protagonistas, sino en terceros, ¿sí? Por eso hoy en día una mujer se le declara a otra y la convence de que la ama, de que está loca de amor por ella, no puedo soportar más lo que siento por ti. Y ella puede pensar que al expresarle esto a la otra está loca de amor y le está expresando su amor. Y en el mundo hoy en día se está enseñando así. Y si usted va a los conceptos, usted podría decir, pero es que tiene inclinación, sentimientos hacia ella, ¿sí? O de repente por eso es que alguien hoy puede decir, puede sentirse de alguna manera amado cuando el político, por el que quiere que gane la presidencia, dio su discurso y dicen, ¿vio tan bonito que habló? Mi futuro presidente. Ese sí le va a echar ganas a este país. Porque no se basa tanto porque se basa principalmente en sentimientos y en sensaciones. Lo que él me generó es lo que yo siento ahorita. Y por eso una joven hoy en día, el novio le dice, voy para tu casa, salte por la ventana, yo te busco, que no sé qué, es que necesito estar contigo. Y ella dirá, ay, qué romántico, y se escapa a las 11, 12 de la noche de la casa sin que los papás le enteren, y para ellas eso es romántico. Porque el concepto de amor que tenemos nos enseña que el amor debe ser basado en lo que sentimos. Porque ¿qué importan las acciones, verdad? Lo que importa es lo que yo sienta. Lo que hay en el corazón, en el sentimiento. Y si es recíproco, mejor. Eso sí es amor confirmado y reconfirmado. Ahora bien, ¿por qué le menciono tantos ejemplos y estos conceptos? Porque, amada iglesia, nosotros fuimos formados en esa misma manera de amar, ¿sí?
Y como creyentes, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos dificultades para ver el amor desde una perspectiva distinta a como el mundo la ve, como hemos aprendido a verla desde el mundo. Entonces, decimos que amamos a Dios porque tenemos un sentimiento muy bonito hacia Él. Y decimos amar a la iglesia porque venimos al culto y nos sentimos bien, porque la palabra nos gustó. Porque ay, tan bonito que cantó Richard, ¿verdad? Cuando cantó. Y usted escuchó la oración de Marbella al principio. Ay, como hora de hermoso Marbella. Y entonces nos sentimos bien y amamos nuestra iglesia, ¿verdad? Pero la pregunta entonces sería, ¿será que Dios ve el amor de la misma manera que nosotros la vemos? ¿Verdad? ¿Realmente será que delante de Dios el amor se define por lo que sentimos? ¿O será que hay algo más? En 1 de Juan 4:9, el Señor nos da una respuesta acerca de eso. Nos empieza a abrir los ojos, ¿sí? 1 de Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros. Preste atención, es como que está diciendo, esta es la forma en la que Dios nos mostró su amor, ¿sí? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, ¿sí? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios aquí entonces nos dice varias cosas importantes. Yo quiero recalcar 3. La primera es que Dios demostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos por medio de Él. O sea, que el amor de Dios fue demostrado con acciones, hechos, ¿verdad? Que por si acaso los conceptos anteriores no mencionaban nada acerca de eso. La segunda cosa es que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino más bien consiste en que Él nos amó primero a nosotros, a pesar de nuestras faltas. Y aquí esto implica muchas cosas, en realidad. Pero esto nos deja claro que su amor no dependió de nuestras acciones, ¿sí? Simplemente Dios no preguntó, ¿verdad?, si nosotros habíamos hecho algo bien para Él amarnos, o si lo conocíamos o no. Él no preguntó, el amor sin preguntar. ¿Se entiende? La tercera cosa que quiero mencionar, bueno, recuerdo esa segunda, el amor de Dios no dependió de nuestras acciones. La tercera cosa es que Dios se pone como el modelo perfecto de lo que es amar, de cómo amar. De hecho, Él dice que fue quien nos amó primero. Y también dice, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, dándonos a entender que si queremos saber cómo amar correctamente, tenemos que amar como Él nos amó. ¿Sí se entiende la idea? Esa es la tercera cosa. Ahora bien, amada iglesia, esto que les acabo de decir está muy respaldado por la palabra de Dios a lo largo y ancho, ¿sí? Y quiero mencionar algunos versículos respecto a que el amor de Dios se demostró con hechos. 1 de Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Dios nos instruye a que cuando amemos, lo hagamos con un corazón sincero y con acciones que lo demuestren. Entonces, si decimos amar a alguien, pero no lo demostramos con hechos, ¿cómo podríamos convencer a Dios de que realmente estamos amando a esa persona? ¿Verdad? Entonces, nuestro amor debe demostrarse con hechos. Ahora voy a dar versículos para la segunda cosa que mencioné.
Y la segunda era que el amor de Dios no dependió de nuestras acciones, no depende de nuestras acciones. Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y esto es algo muy tremendo. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, si hubiera algún hermano, porque está refiriéndose a hermanos en Cristo, si hubiera algún hermano entre ustedes que a ti te cayera mal, y que te cayera tan mal al punto de que lo odias, no podrías decir que me amas a mí si no aprendes a amarlos a Él. Porque lo dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pero el Señor Jesús va más allá todavía. Porque yo sé que uno puede pensar esto y uno decir, uy, pero Juan, eso no es fácil. Pero el Señor Jesús todavía fue un paso más allá. En Mateo 5:43, Él dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Sí? Qué tremendo eso. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pocas palabras, lo que se nos dice aquí es, el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Sí, aquellos que les han hecho daño, ámenlos. No amen solo a los que le aman a ustedes, porque, amada iglesia, esto es lo que el mundo nos enseñó. Yo amo al que me ama. Al que me ha tratado bonito, a ese amo. Al que me saluda, a ese lo saludo. Si Josías no me saludó ayer, entonces yo no lo voy a saludar hoy. Así el mundo nos enseñó. Josías me está saludando. Así el mundo nos enseñó qué era el amor. Tenía que hacer el otro algo para yo poder amarlo. Pero ciertamente el Señor no esperó eso con nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Entonces nos enseña a amar incluso hasta a nuestros enemigos. Y dice, y ahora voy con la tercera cosa importante que mencioné, que quería recalcar, que es que si queremos saber cómo amar correctamente, tenemos que amar como Él nos amó, ¿verdad? O sea, Él es el modelo perfecto por el cual podemos aprender cómo amar. Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ustedes van a encontrar esto mucho en la Biblia. Así como el Padre ama, así también ustedes. ¿Sí? 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces se hace evidente que el amor que Dios quiere que tengamos por el prójimo tiene que ser como el amor que Él nos ha mostrado, nos ha manifestado a cada uno de nosotros. Amada iglesia, esto es lo más fundamental para poder amar correctamente. ¿Sí? De hecho, primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros deberíamos entregar la vida por nuestros hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos debe hacer pensar en que delante de Dios, si yo quiero amar de verdad, debo comenzar por mirar cómo Él me amó. Escúcheme bien. Si usted, escuchando la enseñanza hoy, ha empezado a reflexionar y está empezando a considerar, oye Juan, yo creo que yo he amado como el mundo me ha enseñado y no como Dios lo enseña, le doy un tip para saber cómo empezar a cambiar eso. Y el tip es, concéntrese en cómo Dios lo ha amado a usted. Conozca cómo Dios lo ha amado a usted. Eso le va a dar
digamos, le va a dar una forma de cómo poder tomar la iniciativa, cómo poder dar el primer paso. ¿Sí? ¿Cómo ha sido Dios conmigo? Piensen. Tantas veces, o sea, Dios dio a su Hijo por mí. ¿Y quién era yo? ¿Verdad? Malo. No quería saber nada de Él. Me burlaba de Cristo, hacía chistes de Dios, tantas cosas. Pero resulta que Él dio a su Hijo por mí y yo no lo conocía. Y no me interesaba en realidad lo que Él pudiera hacer o no. Pero el Señor me mostró su amor, ¿verdad? Y no solo eso. Después de conocerle y de creer y aceptarlo y darme cuenta cuánto me amaba, le he seguido fallando muchas veces, ¿sí o no? Algunas las he corregido, he trabajado en ellas, en otras estoy trabajando, pero es una lucha. En otras tendré que trabajar y aprender, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Dios me ha tenido misericordia de una manera impresionante. De hecho, la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si yo empiezo a meditar en este tipo de cosas, yo caeré en cuenta del amor, de la misericordia que Dios me ha mostrado a mí. Y eso me debe hacer reflexionar. ¿Y será que yo soy tan presto para perdonar a otro que me ofenda como Él siempre está presto para perdonarme a mí, en que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Verdad? Entonces se empieza por ahí. ¿Cómo Dios me ha amado? Para yo aprender entonces a amar a las demás personas. Si nosotros mantenemos los viejos conceptos de cómo amar, como los que le mencioné antes, ¿verdad? Vamos a cometer muchísimos errores al momento de manifestar amor a otros. Pero convenciéndonos, pero lo peor es que vamos a cometer esos errores y vamos a estar convencidos de que en realidad estamos amando, porque yo siento que aprecio a esa persona de verdad. Pero como vimos, ese amor va a estar enfocado más en emociones y sentimientos. Va a depender más de cómo actúa el otro conmigo para ver si quiero amarle o no. Y va a depender mucho de cómo yo vea todo, ¿sí? Mi percepción va a dictar muchas cosas en si yo manifiesto amor o no. Por eso podemos decir que delante de Dios ese amor del mundo está muy errado. Está equivocado, ¿sí? No hablo solamente o no hablo precisamente de los conceptos, porque los conceptos, digamos, dejan mucho que desear. Hablo sobre todo de cómo, de lo que se tiene en mente en las personas, de lo que es el amor a nivel general. Cómo solemos amar los seres humanos. Entonces, lo que deberíamos hacer es cambiar lo más pronto que se pueda nuestro concepto de lo que es el amor y aprender de Dios cómo se debe amar realmente. Fíjense que Cristo nos instruyó a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero nos instruyó a amarnos a los unos a los otros como Él también amó a los suyos. Y también nos pidió que amemos a nuestros enemigos. Y si Dios lo hizo con nosotros así y nos pide amar hasta aquellos que nos han hecho daño, entonces no hay ninguna excusa para mostrar amor al prójimo. Ninguna excusa basta, porque Cristo lo hizo así con nosotros. Dice la palabra que siendo sus enemigos, Él nos salvó y nos perdonó. Y nos hizo suyos, hijos suyos, ¿verdad? Y se nos instruye que así debemos hacer a los demás. Por eso, vengarnos, hablar mal del que me hirió, murmurar de aquel que me hizo daño, hacer desplantes, tirar puntas, ser indolentes si está sufriendo o lo que sea, no deberían ser nunca las respuestas naturales de un hijo de Dios frente a alguien, aunque ese alguien lo haya ofendido. Pero aunque hay muchísimo más por hablar, no quisiera terminar sin mencionar lo siguiente. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, dice que el amor es paciente, lo que significa que quien ama debe tenerle paciencia a los seres amados. Es decir, al prójimo, a todos, porque Dios nos manda a amar a todos. ¿Sí? Paciencia. Se equivocó, falló conmigo, paciencia. Dice que el amor es bondadoso, lo que significa que yo tengo que mostrarme benigno
yo tengo que comportarme bien con la persona que estoy amando, aunque esa persona haga algo que a mí no me agrade. Dice que no se jacta ni es orgulloso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ni anda alardeando de lo que hace, tampoco es alguien que diga, no quiero perdonar porque lo que me hizo está muy mal. Y dice también que el amor no es envidioso, no presenta envidia. Si mi enemigo y yo fuimos a presentarnos en una entrevista de trabajo y nos encontramos allí, y uy, ahí está el que me hizo tanto daño cuando estudiamos en la universidad. Nos postulamos para el cargo los dos y él quedó. Si yo soy alguien que está aprendiendo a amar, no debería empezar a sentirme bravo y decir, ¿por qué él sí quedó y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Yo soy mejor que él. Y cosas por el estilo. No debería enojarme porque a él sí le dieron el cargo y a mí no, porque eso sería envidia. Dice, el amor no es envidioso. El 5 dice, no se comporta con rudeza. O sea, que el que ama no trata a los trancazos a las otras personas. Dice que no es egoísta, ¿verdad? Me gusta la versión de Reina Valera porque dice, no busca lo suyo propio. Es decir, está pensando en los demás. No se enoja fácilmente, o sea que tiene un grado de tolerancia, digámoslo así. O sea, no explota, no reacciona, no es reactivo, ¿sí? No es a la primera vez que de una, y le dice sus 4 cosas, no. Sino que aguanta, digamos, espera un poco, intenta aguantar, pues. Dice, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, ¿verdad? Y no se deleita en la maldad, o sea que el amor aprueba, realmente es lo que la verdad enseña y no aprueba lo que la maldad enseña. En el caso de mi amigo que estafó, si yo lo amo de verdad, yo no lo voy a apoyar en la estafa que hizo. ¿Se entiende? Y él dirá, pero usted no es un verdadero amigo porque no me ayudó ese día. Pero discúlpeme, lo que usted está haciendo está mal. ¿Cómo quiere que yo lo apoye en eso? ¿Sí me explico? Así actúa el verdadero amor. Todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. O sea que el amor debe permanecer. Entonces, ciertamente, amada iglesia, el amor con el que Dios nos amó y con el cual quiere que aprendamos a amar, no está orientado, si ustedes se fijan, hacia nosotros mismos. No estoy queriendo decirles con esto que uno no debe amarse a sí mismo y descuidarse y todo eso. No. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere aprender a amar, el amor debe ir orientado hacia el exterior. Dios y los seres humanos. Si ustedes leen 1 Corintios, queda implícito en todo lo que se está hablando. ¿Cómo va a sentir, por ejemplo, envidia de mí mismo? ¿Sí? ¿O cómo va a ser orgulloso conmigo mismo, jactarme conmigo mismo? Entonces, el amor de Dios procura siempre el bien del otro, conforme a esos versículos y a lo que hemos leído. Procura siempre el bien del otro, no el bien propio. Y ojo, no estoy diciendo, repito, que uno debe descuidarse, pero no debe ser el enfoque principal el amarme yo, porque Cristo nos dijo así. Así como yo di mi vida por ustedes, yo quiero que sean capaces de dar su vida por sus hermanos. Y en ese sentido, imagínese usted entregar su vida por otro. Ahora bien, es claro que esto no va a ser siempre fácil, pero allí, amada iglesia, es donde, basándonos en la forma en cómo Dios nos amó, debemos tomar una decisión. Decisión, ¿sí? La decisión de amarlo a Él y al prójimo, sin importar cuáles sean las circunstancias. ¿Por qué una decisión? Nuevamente, porque no siempre va a ser fácil. Ustedes mismos lo dijeron. Cuando Dios me pide, por ejemplo, que ame al que me ofendió, ¿eso es fácil o no? Y si Dios me pide amar a mis enemigos, le pregunto yo, ¿eso nace del corazón así como así? No. Entonces hay que tomar una decisión para poder cumplir con ese mandato que Dios nos dio y aprender a amar a esa persona. ¿Se dan cuenta? Ustedes los que están casados, ¿ustedes se guían solo por las emociones para amar a su esposo o a su esposa?
No, ¿verdad? Ustedes se guían por lo que la otra persona haga para amarlos. No, porque ambos se han herido mutuamente a lo largo del tiempo, en algún momento, pero siguen allí. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón tomaron la decisión de amar a la otra persona. Entonces no depende de lo que la otra haga. Claro que si la otra hace cosas que me van a hacer enojar, eso dificulta más el proceso de amar. De eso no tenemos ninguna duda. Pero hay una decisión que se toma, ¿sí? Y lo mismo es lo que Dios nos enseña. Es una decisión que debo tomar para poder hacerlo y debe ser firme. Por eso, creo que una mejor definición del amor basada en lo que hemos leído pues, podría ser que el amor es la decisión firme de hacer el bien a otro, impulsados por el aprecio, la bondad y la misericordia recibida de parte de Dios. Voy a repetirlo. El amor es la decisión firme de hacer el bien a otro, ¿sí? De procurar su bien, el bien de esa persona. Impulsados, ¿por qué? Por el aprecio, la bondad y la misericordia recibida de parte de Dios. Así como Dios me amó, así yo lo amo a él o a ella. Y si reflexionamos en eso, nos daremos cuenta fácilmente si en verdad estamos amando al prójimo o no. Al pensar en estas cosas. Y esto aplica para todos los ámbitos. Uno lee Primera de Pedro, el capítulo 2, a partir del versículo 18, y finaliza el capítulo y se da cuenta que Pedro les está diciendo a los que son criados que se sometan con todo respeto a sus amos, ¿sí? Y que de alguna manera lo hagan no solo con los que son comprensivos, sino también con los que son insoportables, según esta versión, ¿sí? Y dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Se soporten penalidades aún sufriendo injustamente. Sufrir por hacer el bien, digámoslo así. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltrates por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Porque el que ama, soporta, pues aguanta. Para esto fuimos llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Salud. El que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Se entregaba al Padre y decía, aquí me tienes para seguir haciendo tu voluntad. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de su vida. Lo que está diciendo acerca de Cristo aquí es que Cristo soportó, se doblegó por amor, sufrió, no respondió feo, no se atrevió a vengarse, sino que se encomendó al Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque el Padre lo había mandado a esto. Y así mostró amor al sujetarse al Padre. Y mostró amor a nosotros. Lo tremendo es que cuando Pedro termina este capítulo, así como lo terminé de leer, y comienza el 3, versículo 1, dice así. Asimismo, ¿sí? Es decir, conforme a lo que yo les estoy diciendo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por su palabra. Él está diciendo, así como el siervo se sujeta al Señor, sea que éste es buena gente o no, y así como Cristo, sujeto al Padre, se entregó en la cruz, así esposa, sujétense a sus esposos. Pero esto no es solo para las mujeres, es la forma de mostrar ellas amor y ganárselos mediante un amor demostrado, ¿sí? No por palabras, sino por sus acciones. Pero esto no es solo para las mujeres, para los hombres en el versículo 7 ustedes van a encontrar que él les dice, esposos, traten a las mujeres como a vaso más frágil, ¿verdad? Honrándolas y entendiendo de que ellas son también herederas del reino de Dios.
Si yo me voy a las cartas de Pablo, Pablo dirá, esposos, amen a sus esposas como Cristo. Fíjense, otra vez hace la comparación, modelo perfecto del amor. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, en este sentido, si yo me baso en cómo Dios ha mostrado su amor para mí y lo analizo, amada iglesia, descubriré cómo amar a mi esposa, cómo amar a mis hijos, cómo amar al vecino, cómo amar a mis padres, cómo amar a quien sea, porque en Cristo hallaré el ejemplo para todo de cómo debo amar. No sirve amar según como a mí me parezca. No, que yo, de verdad, es que tú no sabes lo que yo siento por ti. ¿Sí? Una persona me decía, es que él me dice que me ama y que va a dejar a la otra. Yo le decía, primeramente, si la amara, no estuviera con la otra. ¿Sí? No, pero es que él me dijo. Pero usted cree más en lo que él le dice que en los hechos, en lo que se está viendo. Pero estas cosas pasan, ¿sí? Porque se tiene un concepto errado acerca del amor. No cometamos nosotros ese error, ya habiendo entrado en los caminos del Señor. Ya sabemos lo que es el verdadero amor porque Dios nos lo ha mostrado ya, dice la palabra, que lo ha derramado en nuestros corazones, ¿sí? En una medida gigante. Así que básese en ese amor que Dios le ha mostrado para aprender a amar al prójimo y a cada uno de sus seres queridos. Amén. Amén.